Que el Señor les bendiga, les saludo en el amor de Cristo y vamos a seguir adelante con nuestro estudio bíblico. Estamos ya en la última parte casi del capítulo 15, ¿cierto? Vamos a terminar de leer ahora desde el versículo 35 hasta el 41, ¿ya? Del 35 entonces al 41. Dice así la palabra del Señor. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde la Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Para mi hermana que está conectando, ya estamos terminando el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Leímos recién desde el versículo 35 al versículo 41, ¿cierto? Del 35 al 41. Entonces, bueno, en esta porción bíblica ya el Señor nos empieza a relatar el segundo viaje misionero de Pablo y de Bernabé, ¿cierto? Decía el 35 que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, ¿cierto? Claramente fue una iglesia bendecida, ¿cierto? Por parte del Señor por esta visita que tuvieron, ¿cierto? De Pablo y de Bernabé. Y después de algunos días, dice el versículo 36, ¿cierto? Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades de las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están, ¿cierto? Se refiere a visitar todas aquellas iglesias que ellos ya habían establecido durante su primer viaje misionero, ¿ya? El versículo 37 decía que Bernabé determinaba que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, ¿cierto? Eh, Cuando la Biblia habla de que tomase consigo, cuando dice determinaba que tomase consigo, se refiere a que era una decisión firme en cuanto a este tema de parte de Pablo, ¿cierto? De tomar a Marcos, ¿ya? El versículo 38 decía: en cambio, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, ¿cierto? Esto claramente sugiere una ruptura entre ellos, ¿cierto? En su condición de hombres también. No obstante de ser grandes apóstoles, grandes instrumentos de Dios, también tenían algunas discordias entre ellos, ¿ya? Y no había ido con ellos a la obra, ¿cierto? Eh, Después decía el 39, y hubo tal contención entre ellos, es decir, ¿cierto? Una disputa, ¿cierto? Una circunstancia de estar aireados entre ellos, que se apartaron el uno del otro, ¿cierto? Aquí ya queda claro que hubo una ruptura abrupta y severa entre ellos, ¿cierto? Eh, bueno, y después dice: y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, ¿cierto? Eh, y después de esto ya no se menciona más a Bernabé en el libro de los Hechos, ¿cierto? Eh, Sin embargo, tenemos que recordar, ¿cierto?, que Bernabé fue un hombre muy piadoso y de mucha devoción, ¿vale? Eh, Después decía el versículo 40, ¿cierto? Y aquí ya empieza a hablar sobre Pablo y Silas. Dice: Pablo, escogiendo a Silas, partió, ¿cierto? Esto nos está hablando del segundo viaje misionero, ¿cierto? Eh, y esta fue la razón por la cual el Espíritu Santo quiso, como lo vimos la vez anterior, de que Silas se quedara en Antioquía, ¿se acuerda usted? Dice: encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. eh, y el 41 anduvo por la Siria y por Cilicia, confirmando a las iglesias, ¿cierto? Obviamente esto que ellos están haciendo era muy necesario, ¿cierto? De ir, digamos, repasando las iglesias que ellos ya habían
levantado o que habían abierto en algún momento. A ver. Bien, de esa manera estamos terminando entonces el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Hemos avanzado bastante rápido. eh, y ahora vamos a empezar con el capítulo 16, ¿ya? El capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, ¿ya? Desde el 1 hasta el 8. Amén. Eh, Dice así la palabra del Señor. La Biblia Reina Valera dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas, ¿ya? Dice el capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando, después dice, la visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Amén. Entonces, aquí ya nos empieza a hablar acerca del viaje de Pablo y Silas, ¿cierto? Decía el versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, partió, ¿ya? Perdón, me equivoqué. Estamos hablando del capítulo 16, versículo 1, ¿cierto? Que ya aquí empezamos a ver la figura de Timoteo, ¿ya? Esto es el año 53 después de Cristo, más o menos. Dice: después llegó a Derbe, ¿cierto? Se refiere a Pablo, y a Listra, ¿cierto? Eh, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, ¿cierto? Eh, pero de padre griego. Al parecer, ¿cierto? El papá de Timoteo no era creyente, ¿ya? De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿ya? Aquí obviamente se entiende que la consagración de Timoteo era muy obvia, ¿cierto? Porque había testimonio de otros hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y después quiso Pablo que éste saliera con él, ¿cierto? Y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, ¿cierto? Eh, Obviamente que todo esto lo hacía Pablo guiado por el Espíritu Santo, porque todos sabían que su padre era griego, ¿cierto? Eh, Esto era porque Pablo no quería arriesgar de ninguna manera, o mejor dicho, quería apaciguar a la gente para no arriesgar de ninguna manera el compromiso que él tenía con el Evangelio, ¿cierto? De que las personas empezaran a criticar a Timoteo porque tenía un padre que no era creyente, ¿ya? Dice el versículo 4: y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, ¿ya? Esto tiene que ver con las copias concernientes a las disputas que habían en cuanto a la ley y a la gracia, ¿cierto? Todavía había conflictos respecto a si la salvación era por ley, si era por la gracia, etcétera, ¿cierto? Y que fue lo que se trató latamente, como lo vimos en el capítulo anterior, en el Concilio de Jerusalén, ¿ya? El versículo 5 decía: así que las iglesias eran confirmadas en la fe, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de confirmadas en la fe, es decir, que eran confirmadas en Jesucristo y en el acto de la cruz, ¿cierto? En el acto de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor. Y eran aumentadas en número cada día, ¿cierto? Se estaban salvando muchas personas en ese tiempo, al irse agregando a la iglesia, ¿cierto? Porque había una conversión verdadera. Dice el 6: y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, esto nos habla de un periodo de varios meses, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿cierto? Eh, Esto
actualmente esto corresponde al noroeste de Turquía, ¿cierto? Eh, el Espíritu Santo no quería que el Evangelio se extendiera en ese sector, ¿cierto? Sino que era otro lugar donde primero él quería que se entregara el Evangelio, ¿ya? Y el 7 decía, y como vinieron a Misia, intentaron de ir a Bitinia, ¿ya? Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió, ¿cierto? Eh, o sea, el Espíritu de alguna manera estaba declarando que la puerta también estaba cerrada para esa área, ¿ya? Y el 8 dice, y pasando a Misia, descendieron a Troas, ¿cierto? Que también, ¿cierto? Fue un área cerrada para predicar el Evangelio mientras tanto. Sigamos avanzando, estamos en el capítulo 16, vamos a avanzar en el versículo 9, vamos a leer el 9 y el 10, ¿ya? Porque hay un tema bien específico. El 9 y el 10 del capítulo 16. Dice el 9 y el 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, ¿cierto? Decía el 9, eh, que a Pablo se le mostró durante la noche una visión, ¿cierto? Obviamente que es el Espíritu Santo que le está diciendo al apóstol exactamente a dónde quería que él fuera, ¿cierto? Un varón macedonio, ¿cierto? Se puso delante de él rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿cierto? Eh, y el 10 dice, y en cuanto vio la visión, enseguida nosotros procuramos partir para Macedonia, ¿ya? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto, de alguna manera ya los discípulos tenían la mente del Señor, ¿cierto? Todas las cosas que estaban haciendo. El versículo 11 dice, de este mismo capítulo 16, vamos a leer el 11 y el 12, que habla acerca de Filipos. El 11 y el 12 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿ya? Eh, bueno, esta sería, según lo que dice el versículo 11, sería, ¿cierto?, la primera presentación del Evangelio en las naciones europeas, ¿ya? Eh, que se refiere actualmente con las civilizaciones occidentales. Y el versículo 12, ¿cierto?, que decía, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad en la parte de Macedonia, ¿cierto? Y una colonia, que se refiere a la colonia romana, a la colonia de Roma, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, ¿cierto? Esto de alguna manera representa una gran dificultad que tuvieron los apóstoles, pero aún así se estableció una iglesia en ese lugar, ¿ya? Y del versículo 13 vamos a leer hasta el 15 de este mismo capítulo 16, el 13 al 15, dice el 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, verdadera de la púrpura, vendedora de púrpura, perdón, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿cierto? Es el versículo 15. Entonces, podemos ver, ¿cierto? A la primera persona convertida en este lugar, ¿cierto? Dice el 13, y un día sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, ¿cierto? Eh, Significa que no había una sinagoga en la ciudad, ¿cierto? Sino que los pocos judíos eh, que se hallaban en ese lugar se reunían a la orilla del río,
¿ya? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿cierto? Lo más probable es que con estas palabras, ¿cierto?, se da a entender de que no había hombres en ese lugar al momento de reunirse. ¿Ya? Había solamente mujeres, excepto Pablo y su grupo, ¿ya? El grupo con el cual andaba. Y el 14 decía entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira. Ahí con eso nos queda claro que era una mujer de negocio, ¿cierto? Temerosa de Dios, dice también, ¿cierto? Lo más probable es que haya sido una gentil que había empezado a asistir a la sinagoga judía en Teatira, ¿cierto? Estaba oyendo, dice la palabra, ¿cierto? Eh, lo más probable es que ellos le hayan pedido encarecidamente a Pablo que les hablara, ¿cierto?, acerca de Jesucristo y de la redención que él ofrecía, ¿cierto?, a través de la muerte en la cruz, ¿ya? El corazón de la mujer, de la cual abrió el Señor, ¿cierto? Cuando la palabra dice el corazón de la cual abrió el Señor, se refiere, ¿cierto? O revela de alguna forma la sed que tenía esta mujer de conocer al Señor, ¿cierto? Como la tuvimos cada uno de nosotros cuando todavía no lo conocíamos, ¿cierto? Cuando el Señor nos hizo ese llamado, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿cierto? Bueno, claramente no entendemos esto que ella entregó su corazón a Cristo, eh, y por lo tanto fue la primera persona convertida en tierras europeas, ¿ya? Lidia. Entonces fue la primera persona convertida en estas tierras europeas, ¿ya? Y aquí se decía, y cuando fue bautizada, esto nos indica, ¿cierto?, que esto ocurrió unos días después, y su familia, eh, y esto es importante porque al hablar de su familia se entiende que su familia también aceptó al Señor y también fueron bautizados, ¿cierto? Su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, ¿cierto? Lo más probable es que la casa de Lidia haya sido la primera iglesia europea, ¿ya? Porque ella ofrece su casa para posar, para que posen, ¿cierto?, los discípulos, los apóstoles. Y nos constriñó, ¿cierto? Eh, Dice la versión, ¿cierto?, que tenemos de estudio, nos constriñó, y la Reina Valera, ¿cierto?, dice, eh, y nos obligó a quedarnos, ¿cierto? Eh, Quiere decir que los discípulos o los apóstoles no aceptaron inmediatamente la invitación de Lidia de quedarse, de posar en su hogar, ¿cierto? Eh, Sin embargo, ella no aceptó una respuesta negativa y al final se quedaron en su casa. Y como ya decíamos, ¿cierto? Lo más probable es que esta haya sido la primera iglesia establecida en Europa, ¿ya? Seguimos avanzando con el capítulo 16. Vamos a leer, ¿cierto? Del versículo 16, perdón, del versículo 16 hasta el 24. Del 16 hasta el 24, ¿ya? A ver, que no se me pierde el 24. Aquí está el 24. Del 16 al 24 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual estaba, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Aquí empieza la parte dura, ¿cierto? Para Pablo y para Silas, ¿cierto? A ver.
Dice que aconteció, ¿cierto? En el versículo 16, que yendo nosotros a la oración, eh, no dice exactamente en qué lugar estaban, pero lo más probable es que hayan estado en esta primera iglesia europea que era la casa de Lidia, ¿cierto? Una muchacha dice que tenía espíritu de adivinación, nos salió al encuentro. Por supuesto que este espíritu de adivinación no era ni más ni menos que un espíritu demoníaco que tenía esta persona, ¿cierto? No nos olvidemos que las personas que ven el tarot, las personas que, ¿cierto? Que adivinan cosas, efectivamente las adivinan, pero es porque son potestades entregadas por el diablo, ¿cierto? Y esta mujer claramente tenía todas estas potestades, eh, ¿cierto? Era una mujer que adivinaba cosas, ¿cierto? Eh, Dice, ¿cierto? La cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando, ¿cierto? Eh, Había en grandes cantidades de dinero que ganaban los amos de esta mujer porque ella adivinaba cosas, ¿cierto? Guiaba, ¿cierto? Las decisiones de muchas personas y esto le generaba muchas utilidades económicas a los jefes, ¿cierto? O a los patrones de esta muchacha. El 17 decía, y estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, ¿cierto? Estos hombres son siervos del Dios alto o del Dios altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y el 18 dice, y esto hacía por muchos días, ¿cierto? Pero desagradando a Pablo se volvió y dijo al espíritu maligno que tenía la muchacha, ¿cierto? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, ¿cierto? El espíritu maligno salió del cuerpo de la mujer. En la misma hora, dice la palabra, en la misma hora, ¿cierto? Salió el espíritu demoníaco de la mujer, ¿cierto? Es decir, salió inmediatamente, de manera instantánea, cuando Pablo lo reprendió. Y sus amos, dice el 19, que habían salido la esperanza de su ganancia. eh, claro, porque la mujer ya no podía funcionar adivinando porque ya no tenía ese espíritu inmundo dentro de sí. Prendieron a Pablo y a Silas, es decir, lo arrestaron y los trajeron al foro público ante los magistrados, ¿cierto? Era más que obvio, ¿cierto?, que estas personas, los dueños o los patrones de esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación, eran personas influyentes frente a los gobernadores, porque lograron, ¿cierto?, que Pablo fuera aprendido, ¿cierto? Y el 20 decía, y presentándolos a los magistrados, eh, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, ¿cierto? Eh, bueno, aquí hablaban de manera despectiva a los judíos, ¿cierto? El 21 decía, y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, ¿ya? Eh, pues somos romanos, ¿cierto? De alguna manera insinuaban una cierta superioridad de los romanos por sobre los judíos. Y el 22 decía, y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, había una gran cantidad de personas que estaban en contra de Pablo y de Silas, y los magistrados rompiendo sus ropas, les mandaron a azotar con varas, ¿cierto? Eh, Esto después lo recalca Pablo, ¿cierto? En Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2, ¿cierto? Y no olvidemos que el castigo de los azotes bajo la ley romana era un castigo muy cruel y muy brutal, ¿cierto? Y el 23 dice, o decía, y después que los hubieron heridos de muchos azotes, los echaron en la cárcel, ¿cierto? En ese tiempo las cárceles eran lo peor que usted se puede imaginar. Ahora los muchachos que están detenidos, que están presos, lo pasan bien, entre comillas, ¿cierto? Porque tienen 3 comidas diarias, porque están calentitos, reciben visitas, pero en ese tiempo la cárcel era terrible, ¿cierto? Y más encima los azotaban, imagínate. Mandando al carcelero, ¿cierto? Decía el 23, que los guardase con diligencia, ¿cierto? Eh, es decir, tenían que preocuparse muy bien de resguardar que Pablo y Silas no se arrancaran de la cárcel. Y el 24 decía, el cual recibido este mandamiento,
eh, los metió en la cárcel de más adentro. ¿Cierto? Obviamente que los calabozos o las mazmorras o las celdas de más adentro eran para los delincuentes más peligrosos, ¿cierto? O para los criminales más violentos. Y los apretó los pies en el cepo, ¿cierto? En ese tiempo, para ponerle los cepos, ¿cierto? Les abrían las piernas para que quedaran las piernas separadas y los tiraban de espalda al suelo, ¿cierto? Eh, y eso obviamente, después de un tiempo, ¿cierto? Los músculos de las piernas empezaban a encogerse y eso provocaba un gran y severo dolor, ¿ya? Según lo que dice ese análisis que hacen los historiadores y que lo van reflejando acá en esta Biblia, ¿ya? Ahora viene la conversión, ¿cierto? Me parece de carcelero. Es un capítulo importante. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver ahora. Versículo 25. Dice, eh, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿cierto? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Ese es el versículo 34. Entonces, es muy hermoso este versículo, ¿cierto? Y es muy predicado también en la iglesia, que nos habla acerca de la conversión del carcelero que tenía a Pablo y a Silas, ¿cierto? Decía el versículo 25 que a medianoche orando Pablo y Silas, ¿cierto? Eh, Eso no significa que hayan empezado a orar a medianoche, lo más probable es que hayan estado orando todo el tiempo que estuvieron presos, pero a esa medianoche, ¿cierto? Cantando himnos a Dios también, eh, los que estaban presos los oían, ¿cierto? Es decir, que estaban cantando, ¿cierto? Y que estaban adorando y estaban orando muy fuerte, por eso todos los presos lo escuchaban. Y el 26 decía, entonces fue hecha de repente un gran terremoto, ¿cierto? La Biblia habla de un gran terremoto, por lo tanto no era un movimiento cualquiera, ¿cierto? Seguramente fue un gran movimiento sísmico, ¿ya? De tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, ¿ya? Eh, y luego todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Claramente no era un temblor, ni siquiera un terremoto normal, ¿cierto? Había una intervención divina muy clara, ¿cierto? Porque empieza a temblar, se mueven los cimientos de la cárcel, se sueltan los cepos, se abre la celda, imagínense. Eso no pasa, ¿cierto? Aun por muy fuerte que sea un terremoto, por lo tanto, claramente hay una intervención divina, ¿cierto? Y el 27 decía, y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, ahí, obviamente, inmediatamente él asumió que los presos habían arrancado, sacando la espada se quería matar, ¿cierto? Pensando que los presos habían huido, ¿cierto? En ese tiempo había pena de muerte para aquel carcelero que perdiera a algún preso, ¿cierto? Y él obviamente se iba a quitar la vida antes de que se la quitaran por el castigo de que si le hubiesen arrancado a los presos. Y el 28 decía, pero Pablo clamó a gran voz, ¿cierto? O sea, Pablo vio la situación complicada que estaba viviendo el carcelero porque se le habían arrancado a los presos, ¿cierto? Diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí, ¿cierto? O sea, ninguno trató o aprovechó de escaparse, ¿cierto? Era tan fuerte la presencia del Espíritu ahí que todos se quedaron tranquilitos. Estaban los cepos sueltos, las celdas abiertas, pero aún así todos estaban ahí. Y el 29 decían, él entonces pidiendo luz, corrió adentro y temblando,
se postró ante Pablo y Silas, ¿cierto? Eh, Fíjese que el carcelero seguramente trató a Pablo y a Silas con gran brutalidad, pero aún así Pablo lo trataba con mucha humildad, ¿cierto? Y con mucho respeto también. Y el 30 decía, y sacándolo fuera, es decir, sacando a Pablo y a Silas fuera de la prisión, le dice, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Eh, Cuando el carcelero le dice de esa manera, eso indica una cierta familiaridad del carcelero con el Evangelio, ¿cierto? Porque una persona que desconoce completamente el Evangelio no va a decir, hoy, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cierto? Entonces, seguramente el carcelero tenía algún conocimiento. Por eso les dice, señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Ya? Eh, lo más probable es que también lo haya escuchado predicar, ¿cierto? Y el Espíritu Santo hizo la obra en el corazón de aquel carcelero. Y el 31 decía, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿cierto? Aquí nos vuelve a repetir la Biblia el único requisito para ser salvo, ¿cierto? Creer en Cristo y aceptarlo como tu Señor, ¿cierto? Con eso uno es salvo. Todo lo demás, las obras y todo lo que pueda pasar después es añadidura, ¿cierto? Por el hecho de estar lleno del Espíritu Santo. Serás salvo, ¿cierto? Tú y tu casa, ¿cierto? Es decir, que la salvación no solamente estaba limitada para el carcelero, sino que también estaba disponible para toda la familia, ¿cierto? Por eso es que nosotros no tenemos que cansarnos eh, de predicar a la familia también, ¿cierto? Y habiendo, ¿cierto? Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor eh, y a todos los que estaban en su casa, ¿cierto? Y el 33 dice, y tomándolos, es decir, el carcelero, a Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, ¿cierto? Lo más probable es que hayan recibido una tremenda paliza Pablo y Sila, pero el carcelero, ya lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Sintió compasión, lo dejó libre y le lavó las heridas, ¿cierto? Y se bautizó luego él y todos los suyos, ¿cierto? De inmediato. Y el 34, y con esto terminamos, dice que llevándolos a su casa, les puso la mesa, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Les preparó una comida en agradecimiento, ¿verdad? Y se gozó de que con todo su casa habían creído a Dios, ¿cierto? Es decir, una noche de miseria, a lo mejor para él, por haber perdido todos los pesos, se transformó en una noche de gran gozo y que duraría para siempre en la vida de carcelero y la vida de su familia también, ¿cierto? Porque habían conocido la verdad de Cristo y habían recibido al Señor como su Salvador. Amén. Bien, vamos a quedar hasta aquí porque ya no, nos pidió el tiempo ya. Vamos a quedar entonces en este capítulo 16 hasta el versículo 34. La próxima semana continuaríamos con el versículo 35 del capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Bien, voy a pedirle a mi hermana Cecilia o a mi hermano Esteban, si están por ahí, que podamos despedir este estudio con una oración. Amén. 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 Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, escuchar tu palabra, Señor, aprender más de ti, Señor Padre amado. Te pido por los hermanos, Señor, que tú puedas protegerlos, los hogares, Señor, en estos días, Amén. Señor Padre Celestial, Todo a eso. nuestros hijos, amados, bendecirlos con cada alimentos, Señor Padre Celestial, saciarlos de todo momento, protegiéndolos con tu Amén. coraza, Señor, mollera los pies, Señor, de todo dardo del enemigo, de lanza, cubriéndolos con el lanza y escudo, Señor. Amén. Además, damos las gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, y bendiciéndonos en todo momento, Señor. Amén. Gracias por aumentar nuestra fe, Señor, porque tu mano nunca se suelte de nosotros, Señor, Amén. y nos protegemos en todo momento, Padre. Ya te entregamos esta oración, este estudio, Padre, para tu gloria y para tu honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.